Continuamos, 7:34 de la mañana. Buenos días para quienes ya se enganchan en la sintonía de Mesa de Diálogo en el dial 105.7. Empezamos nosotros con nuestra agenda de invitados. Hoy tenemos la chance, ¿no?, la oportunidad de poder conversar con la ex ministra de Economía también del país, la economista Vilma Salgado, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, economista, bienvenida a los micrófonos de Radio Capital. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy cordial a todos los seguidores de este programa. Gracias, economista. Empecemos por lo más cercano, lo que palpamos hoy los ecuatorianos. Ayer, el Ministerio de Economía y Finanzas, que a propósito es el ministerio que más se tardó también en ratificar el señor Daniel Noboa, habrá que ir conociendo el porqué. Pero se dio una rueda de prensa para la opinión pública y conocer las cifras de la crisis económica que atraviesa el país, cifras alarmantes. Una deuda por encima del 50%, no hay dinero en la caja fiscal, y en medio de este problema hay que cumplir obligaciones financieras prácticamente a la vuelta de la esquina, pagar sueldos y salarios a la vuelta de la esquina. ¿Cuál puede ser las alternativas económicas que pueda tomar mano este gobierno para que no sintamos los ecuatorianos el golpe económico? Bueno, en realidad los ecuatorianos ya hemos venido sufriendo duramente los golpes que nos han dado los dos últimos gobiernos, pero especialmente el gobierno del presidente saliente, el presidente Lasso. Recordemos que la inversión pública prácticamente llegó a sus límites inferiores, una caída espectacular, ¿no? A mediados de año apenas había llegado a 131 millones de dólares, es decir, el 5% de lo presupuestado, porque esto fue una estrategia que siguió el ministro de Finanzas, no entregar los recursos a los ministerios, y en consecuencia no podían ejecutar el gasto. Esa caída de la inversión fue especialmente espectacular en el caso del Ministerio del Interior, que es el encargado de la seguridad, y por eso es que estamos abandonados a merced de la delincuencia organizada y de la delincuencia común. Esa caída tan brutal de la inversión pública tiene un impacto gravísimo sobre la posibilidad de generación de empleo, bueno, sobre toda la actividad económica, carreteras destruidas, pueblos prácticamente aislados, puentes destruidos, antes del fenómeno del Niño. Es decir, este gobierno ha sido como un ciclón, destruyó todo lo que se encontraba a su paso. Y claro, en este momento los supuestos éxitos de su política económica, porque el presidente Lasso exigió como supuestos éxitos la reducción del déficit fiscal en tiempo récord, a mediados del 2022, en realidad incluso llegó a tener superávit fiscal, y el aumento de la Reserva Monetaria Internacional a niveles no registrados en la historia. En realidad superó los 9,000 millones de dólares precisamente a mediados del 2022, pero luego fue desplomándose, y en pocos meses se perdió más del 30%, en 9 meses, no más del 30%, cayó la reserva, y el déficit fiscal retornó, y en este momento resulta que no tienen ni para pagar los sueldos. Pero recordemos que la contrapartida, además de los efectos bárbaros sobre la situación económica de los ecuatorianos, también ha habido beneficiarios, y cuando se ven los beneficiarios, cuando analizamos los beneficiarios del gobierno, ahí encontramos la respuesta, las salidas que tiene a su alcance el presidente entrante, el presidente Noboa. En primer lugar, grandes beneficiarios, récord de utilidades de la banca privada a fines del 2020, en el año 2022. La Asociación de Bancos Privados manifestó que las utilidades en promedio para la banca se habían incrementado en 48%, con algunos bancos que duplicaron sus utilidades. Entonces, ahí tiene hay que hacer una reforma financiera. No puede ser que la economía esté despedazada, menos el sistema financiero, menos los bancos con grandes utilidades. El presidente entrante ha ofrecido reducir la tasa de interés, permitiendo el ingreso de banca extranjera. Veamos, ojalá que este efecto se produzca, pero más allá del ingreso de banca extranjera se requiere, por ejemplo, fondear
con recursos que existen a nivel internacional a tasas de interés muy bajas, 1%, 2%, al sistema cooperativo, porque en las mesas de banca de diálogo que hubieron entre las organizaciones campesinas, CIFE, INE y CONAIE, recuerden ustedes, tuve la oportunidad de participar en la mesa de banca pública y privada, y allí el pedido de las organizaciones era que se reduzcan las tasas de interés, pero sobre todo para el microcrédito, porque el microcrédito tiene unas tasas que superan el 25%, en una economía estancada es una tasa imposible de ser cubierta. Pero al mismo tiempo tuvimos conocimiento de que quienes llegan a los lugares más recónditos son los campesinos, son las cooperativas, sobre todo las más pequeñas. Pero estas cooperativas se fondean, es decir, a tasas muy altas, 10, 11%, y en consecuencia sus costos además son muy elevados porque las disposiciones legales que se han dictado en los dos últimos gobiernos, y sobre todo en la ley tributaria del presidente Lasso, que está vigente de septiembre de 2021, en esa ley se les impusieron unas condiciones a las cooperativas que le encarecen el costo de operación. Entonces ahí tiene unas reformas que tiene que realizarse. Adicionalmente, en cuanto al gasto, récord de impuestos en firme por cobrar. Es decir, cualquier persona puede ingresar al internet, SRI, consulta de ranking de deudas, y seleccionar las 500 mayores deudores. Y ya solo con los 500 mayores deudores se supera los 2,000 millones de dólares, y cada día crece. ¿Por qué el SRI no les cobra? Deudas en firme quiere decir deudas que no hay ninguna duda de que tienen que pagar. O sea, ya no están impugnadas. En impugnación hay una cifra similar, cerca de 2,000 millones de dólares. Bueno, en procesos de impugnación, aquí todos los ecuatorianos tenemos que observar, y sobre todo el gobierno y la asamblea, observar por qué se ha dado esta costumbre de que sobre todo las grandes empresas no pagan los impuestos a tiempo, utilizan esos recursos para el giro de sus negocios y luego presionan a los gobernantes para que les condonen intereses, multas y recargos. Pero estamos hablando de alrededor de otros 2,000 millones. Entonces ahí hay 4,000 millones, ¿no es cierto? Y lo más, a mi juicio, escandaloso, es el crecimiento que han tenido las exoneraciones tributarias. Igual en los dos últimos gobiernos, solo en los dos últimos gobiernos, se han incrementado otros 2,000 millones de dólares. Pero llegando a la cifra estimada por el SRI al 2023 a 6,904 millones de dólares. 6,904 millones de dólares de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios al año 2023. La cifra proyectada por el SRI, ¿no? Si tomamos en cuenta, ¿qué es una exoneración? Una exoneración es una decisión política mediante una disposición legal que exonera del pago de impuestos a determinadas personas naturales y jurídicas. A dedo, no hay una lógica aquí. Recordemos que en la llamada Ley de Fomento de la Producción, que fue dictada en la época del expresidente Moreno en el marco de las negociaciones con el FMI, se dio una explosión de exoneraciones tributarias, y de remisiones. Remisiones le llaman a la condonación de intereses, multas y recargos. En el 2021 la cifra ascendió a 6,338 millones. En un solo año, del 20 al 21, aumentó en 1,477 millones. Pero si simplemente agregué la suma de exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios entre el 2010 y el 2021, ascendió a 56,000 millones de dólares. Es decir, 56,000 millones de dólares son impuestos que los ecuatorianos perdimos, no se cobró por decisiones políticas. Y esta cifra es superior a la suma del total de los déficits del mismo periodo, que ascendió a 40,305 millones. Es decir, quiere decir que si no hubieran sido los gobernantes de turno tan generosos con plata ajena, sin exonerar de tributos, no habríamos tenido déficit, ni no tendríamos deuda. Entonces, aquí se ha llegado a un punto de insostenibilidad. Es imposible continuar
financiando estas exoneraciones tributarias, estas dádivas concentradas además en los sectores de más altos ingresos, con deuda. Esto ha dado lugar a que la deuda pública se haya prácticamente duplicado, es decir, aquí tenemos la cifra de deuda pública, ¿no? Cuando ingresó el expresidente Moreno, la deuda ascendía la deuda del expresidente alrededor de 40,000 millones de dólares, ¿ya? Pero luego, al término de ese gobierno, la deuda ya subió un 50% sobre los 60,000 millones. Y ahora está bordeando los 80,000 millones, sí se duplicó. Pero, lo gravísimo es que ha crecido la deuda, pero no la inversión. La inversión pública se ha desplomado. O sea, prácticamente no hay inversión pública. Cuando la Constitución obliga a que la deuda solo puede ser utilizada para inversión, para infraestructura sobre todo. Entonces aquí tenemos un problema de que ha aumentado la deuda, pero no ha aumentado la inversión. O sea, la capacidad de pago del país se ha ido reduciendo por esta brutal austeridad, y en la cual es obviamente un corresponsable el Fondo Monetario Internacional, porque recordemos que tanto el gobierno de Moreno como el de Lasso realizaron o suscribieron, el gobierno de Lasso renovó los acuerdos suscritos por el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Los acuerdos con el fondo finalizaron a fines del 2022, quiere decir que todo ese periodo, toda la política económica ha sido realizada en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Esta destrucción de la economía, esta destrucción de la capacidad de pago del país, obviamente con un impacto gravísimo sobre el empleo. Por eso es que tenemos al mismo tiempo otro récord de remesas de los migrantes. ¿Por qué? Porque el estancamiento económico ha dado lugar a una estampida, nueva ola de estampida de los ecuatorianos, que estamos ya considerados como el segundo país de mayor presión migratoria después de los venezolanos. Aquí tenemos entonces que esto se refleja en remesas de los migrantes, que son los que le apuestan a la economía ecuatoriana para ayudar a sus familias. En el 2021, remesas de los migrantes ascendieron a 4,362 millones de dólares. Y para que el pueblo ecuatoriano tenga conciencia de la tan cacareada inversión extranjera, recordemos cuántos ministros se han paseado por todo el mundo anunciándonos que ya movilizaban la inversión extranjera. Y la inversión extranjera directa no llegó. En el año 2021, apenas 647 millones por inversión extranjera directa. Esto es, por remesas de los migrantes ingresaron casi 7 veces más que por inversión extranjera. 2022, remesas de los migrantes, 4,468 millones de dólares, mientras que inversión extranjera, 788. Y en el periodo transcurrido del 2023, la inversión extranjera se ha desplomado, porque nadie va a invertir en un país con un nivel de inseguridad tan grave como el que hemos llegado a tener. Estamos disputando el primer lugar en inseguridad y violencia con Venezuela y Colombia, con ciudades que ya son consideradas las más inseguras del mundo. Entonces, esta es la herencia que deja el presidente Lasso. Pero el presidente Noboa, el presidente entrante, tiene en los beneficiarios, tiene la fuente de financiamiento. Solo tiene que pedirle al Servicio de Rentas Internas, que es obligación además, presentar esa información. La lista, la mayoría de estos beneficios tributarios están contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, allí tiene que presentar el SRI, artículo tal de tal ley, tal beneficio a tales beneficiarios, tal es el monto de ese beneficio. Y allí eliminar esas exoneraciones, revisar las exoneraciones, porque eso es automático. O sea, así como se concedieron esas exoneraciones, se pueden también eliminar esas exoneraciones, escogiendo y analizando, por supuesto. Yo revisaría todas las exoneraciones, porque el crecimiento me parece excesivo. Solo tomemos en cuenta que en el año 2010 el monto de exoneraciones ascendió a 2,594 millones.
siempre superior al déficit del presupuesto del Estado. En ese año era 1.687 millones. Pero en el año 2021 ya ascendieron a 6.338 millones en un solo año, cuando en ese año el déficit era de 1.690. Entonces, lo que dije al principio, si los gobernantes de turno no habrían sido tan generosos con estas exenciones y llamados incentivos tributarios, no tendríamos déficit y no tendríamos deuda. Pero miremos al mismo tiempo la barbaridad. Mientras son tan generosos en exonerar de impuestos, son tan tacaños en apoyar al sector agropecuario, que es el que genera alrededor del 30% del empleo a nivel nacional. Mientras en exoneraciones tributarias, 2021, 6.338 millones en ese solo año, gasto en desarrollo agropecuario, 128 millones de dólares. Es decir, por exoneraciones, 49 veces el gasto en desarrollo agropecuario. Entonces, está desordenado. Esto, por ejemplo, aquí tiene que poner orden. El Ecuador es un país muy rico que tiene un enorme potencial, ¿sí?, productivo. Aquí hay que apoyar a los productores, no a los evasores de impuestos. No fomentar el aumento de la evasión, que es lo que han venido haciendo. En lugar de luchar contra la evasión fiscal, que según la Comisión Económica para América Latina, significa alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de otros 7.000 millones de dólares, en lugar de luchar contra esa evasión, los gobernantes de turno han legalizado mediante esta concesión de exoneraciones tributarias, que han llegado a esas cifras tan altas cada año. Son realmente verdaderos salvatajes a grupos que no han producido los efectos de generación de empleo que se prevé. Se supone que para eso habrán concedido estas exoneraciones tributarias. Entonces, acá es donde tiene que mirar el nuevo gobernante, porque aquí va a encontrar la fuente de financiamiento y, por supuesto, parar la eliminación nuevamente del impuesto a la salida de divisas, porque eso lo único que hace es fomentar la fuga de capitales. Por eso la caída también de la Reserva Monetaria Internacional. El gasto en desarrollo agropecuario en el periodo 2010-2023 nunca llegó ni al 2% del gasto total del presupuesto general del Estado. Es decir, un sector abandonado a pesar de la generación de empleo y de la importancia que tiene para la alimentación de la población. Por eso es que en el sector rural es en donde está localizada la mayor parte de la pobreza, la indigencia, la desnutrición infantil crónica, porque hay un abandono del poder público. Entonces aquí tiene una tarea el presidente Noboa, y aquí están los fondos. Solo tiene que revisar estas excesivas exoneraciones tributarias, que además son llamados incentivos tributarios, ¿no? Ustedes, a los analistas que trabajan con los grupos de poder, se les escucha mucho hablar del subsidio a los combustibles. Parecería que es el único subsidio, pero nunca mencionan este subsidio que se llama incentivo, porque cuando beneficia a los más poderosos le llaman incentivo, pero cuando ese beneficio llega a la mayoría de alguna manera, como es el de los combustibles, entonces le llaman subsidio y lo tienen en la mira para la eliminación. También aquí se avanzó en las mesas de diálogo en el tema de la focalización, pero luego el gobierno abandonó dichas mesas y no se avanzó, no se trabajó, digamos, no se cumplió con la revisión. Bueno, vemos ahora en estos días que también ha existido un subsidio de energía eléctrica, es decir, que también ha estado concentrado en grandes empresas, y cuando el ministro Santos reconoce públicamente que los estudios técnicos del ministerio muestran que el subsidio eléctrico para las empresas no sirvió, le estoy leyendo la noticia que pues salió en el Expreso, que el subsidio eléctrico no sirvió para su propósito, este es incrementar el empleo, plantean su eliminación a partir del 2024, entonces tenemos una protesta de parte de los grandes beneficiarios, entre los cuales han estado las grandes empresas, que dicen que requieren de la continuidad
continuación de ese subsidio, pero nuevamente llegamos a los apagones porque el ministerio, una de las leyes que se aprobaron en el gobierno de Moreno, la llamada ley de reordenamiento de las finanzas públicas, dio lugar a que los fondos de las empresas públicas pasen al Ministerio de Finanzas, en este caso de las empresas eléctricas. Lo que nosotros los consumidores pagamos por el consumo de energía eléctrica ya no va directo a la empresa eléctrica, sino al Ministerio de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas entrega por goteo. Eso hace que no han realizado ninguna inversión, ni siquiera para el mantenimiento de las térmicas. No ha habido ninguna hidroeléctrica, ni siquiera que se haya concluido. Ni siquiera la Toachi Pilató, que está pendiente de conclusión. No, ahí se para. Una paralización prácticamente. Economista. Y esto es ver luego a los apagones que nos golpean tan duramente a todos los ecuatorianos. Economista, a ver, se habla de 63 mil millones de dólares entre deuda interna y externa que deja el gobierno. Se hablan de subsidios a los grandes empresarios. El problema es saber a qué empresarios fueron. El problema es saber a quién es que ha beneficiado esta banca. ¿Cómo es que la banca, con un país quebrado, destrozado, paralizado económicamente, puede obtener tantas utilidades? O sea, esto es lo que nos preocupa. A ver, ¿cómo es que la banca de qué vive? De negocios. ¿Qué negocios el país está liquidado económicamente? Puede obtener tantas utilidades. ¿De dónde me saca tantas utilidades la banca, economista? Bueno, lo que sucedió, recordemos, es que incluso en la pandemia, al término de la pandemia, los deudores, los clientes de la banca, pidieron renegociar sus deudas. E incluso la Asamblea ordenó al Banco Central, a la autoridad monetaria, digamos, a las juntas de política y regulación, en ese entonces una sola junta, realizar un estudio para ver la posibilidad de revisar a la baja las tasas de interés. Pero esa junta casi concluyó que había que poner una contribución para la banca. No dio ninguna solución, digamos, al problema de las tasas de interés. La banca renegoció los créditos, refinanció, pero les aumentó los costos. O sea, en la reestructuración les obligó a un seguro de crédito. Esto es la queja generalizada que tuvieron los clientes, y se les aumentó las comisiones. Entonces, claro, la banca sigue teniendo utilidades más altas, pero a costa del sacrificio del conjunto de la población, porque una tasa de interés muy elevada. Démonos cuenta que en el resto del mundo, todo el mundo, todos los países del mundo, cuando los gobiernos quieren estimular el crecimiento económico, reducen las tasas de interés. En Estados Unidos llegaron a estar en el 1%. Y el margen entre tasa activa y pasiva, la tasa que el banco cobra al depositante, paga al depositante y cobra al beneficiario de un crédito, en el resto del mundo son márgenes bajos, 1, 2%, pero en el Ecuador no tienen límite, sobre todo en el microcrédito, al más pequeño es el más castigado. Entonces, claro, uno se pregunta cómo es que la banca tiene además un crecimiento tan alto de los depósitos en condiciones en que la economía está estancada. Es decir, el único sector que tiene grandes utilidades, el sector bancario. Bueno, aparte de eso, las petroleras privadas, las telefónicas, es decir, las transnacionales, por los beneficios concedidos por los gobernantes de turno. Recordemos, la mayor parte de los beneficiarios o de los beneficios de las remisiones con donaciones de intereses, multas y recargos en la época del expresidente Moreno, por la ley de defensa de fomento de la producción, la mayoría fueron las transnacionales petroleras, telefónicas, grandes importadores y banqueros, más de 1.100 millones de dólares de beneficio. O sea, veamos, es que lo que tenemos que ver los ecuatorianos es la forma alegre con la que los gobernantes reparten recursos, concentrando la renta. Entonces, la banca, claro, sigue cobrando. ¿Por qué? Porque prácticamente parece que no hay autoridad monetaria, pues. Recordemos que en la ley mal llamada de defensa de la dolarización,
Se prohíbe que el Banco Central realice ningún tipo de operación con el sector público. Es decir, debe ser uno de los países focos del mundo en el que el Banco Central no puede concederle crédito al Estado. Y es más, se obliga a que la banca pública que recibió créditos del Banco Central en gobiernos anteriores, se obliga a que devuelva esos fondos, es decir, más restricción presupuestaria para la banca pública. Los bancos centrales fueron creados con el objeto de dinamizar la economía en las épocas de crisis, de caída de la producción. Eso hicieron en todo el mundo los bancos centrales, el Banco de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Para salir de la crisis provocada por la pandemia, canalizó recursos para los gobiernos locales, para las empresas, para incluso, y el gobierno para las familias, sobre todo de los desempleados, entregando cheques directamente a las familias. Pero en el caso del Ecuador, le inutilizan al Banco Central y le dejan solo para que favorezca al sector financiero privado. Es decir, en esas reformas de la mal llamada Ley para la Defensa de la Dolarización, se prohíbe que el Banco Central conceda ningún tipo de operación con el Estado, con ninguna entidad pública, pero se deja abierta la puerta para que el sector financiero privado tenga acceso a los fondos de la Reserva Monetaria Internacional, a los fondos del Banco Central. Entonces, esas son todas esas leyes que fueron aprobadas en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, tienen que ser revisadas por la nueva Asamblea. Porque, ¿qué sentido tiene que el país tenga una Reserva Monetaria Internacional sobre los 9,000 millones? Bueno, en este momento ya ha caído esa reserva, pero a costa de la destrucción de la economía nacional, y que el Banco Central no tenga ninguna posibilidad de actuar como tal con el Estado, sino exclusivamente con el sector financiero privado. Es decir, allí en esas leyes es en donde a mi juicio, tienen que ser revisadas esas leyes para que se pueda dinamizar la economía, porque la tarea del nuevo presidente es sobre todo dinamizar la inversión pública, por supuesto atender las necesidades del fenómeno del niño, para lo cual hay fondos internacionales no reembolsables. Si el Banco Mundial, BID y otros multilaterales tienen fondos disponibles no reembolsables, pero para eso tiene que estar bien clara la línea de trabajo interna, porque ellos entregan los recursos previa evaluación de los impactos. De manera que en eso tiene que haber ya un equipo que esté trabajando con los gobiernos locales para tener bien claro el trámite a seguir para la movilización inmediata de esos fondos que es automática, previa evaluación de impactos. Ahí va a poder entonces también tener una buena cantidad de fondos. Economista, ¿qué se conoce de la exagerada compra de bonos internos por parte del Seguro Social, quitándole liquidez a esta institución? Bueno, realmente allá es la seguridad social, tenemos problemas gravísimos, no hay denunciada corrupción en donde venden puestos. Bueno, hay organizaciones para la defensa de la seguridad social que vienen dando seguimiento al problema de la seguridad social. Y el otro tema es que ha sido utilizado por todos los gobiernos prácticamente como caja chica. El Seguro Social tiene que contar con excedentes financieros para el manejo de sus prestaciones, sobre todo las pensiones. Pero allí, el Seguro Social tiene que colocar esos excedentes en determinados instrumentos. Por supuesto, estas organizaciones de afiliados y de jubilados, o organizaciones sociales, están haciendo una serie de propuestas, por ejemplo, para que el Estado pague la deuda al IES, entregándole el Banco del Pacífico, por ejemplo, y con reformas legales para el Banco del IES, no solo sea una banca que sea una banca de primer piso que pueda también recibir depósitos. Es decir, hay una serie de iniciativas que los recursos líquidos que por ley tiene que tener el Seguro Social puedan ser invertidos en por ejemplo, las hidroeléctricas, que son un negocio muy rentable, porque tienen una altísima rentabilidad.
Hay una serie de propuestas que no son exactamente las propuestas de simplemente cargar el peso de todo el caos, la crisis de la seguridad social, solamente a los afiliados y a los jubilados, que es la propuesta de esa comisión asesora del gobierno del expresidente, ahora ya expresidente Lasso, ¿no? Entonces, la seguridad social, claro, está acumulando problemas por la falta de cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones con la seguridad social y por la forma en la que vienen manejando, incluso la forma en la que es prácticamente el representante del gobierno el que toma la mayor parte de las decisiones. Allí también se están planteando una serie de reformas legales para que seamos los afiliados y los jubilados los que tengamos un mayor peso en la toma de decisiones en la seguridad social. Pero todo pasa por una reactivación productiva. Cuando se reactive la economía mediante una reactivación de la inversión pública, si pensemos lo que habríamos hecho con 56,000 millones en términos de inversión, pero que la inversión haya llegado a 131 millones hasta mediados de un año, y que las exoneraciones tributarias estén por cerca de los 7,000 millones, es un contrasentido. Allí tiene que ingresar recursos para que se dinamice la inversión, que es la que dinamice el empleo, y allí sí el Estado también aumenta su recaudación tributaria. Ante todo este panorama, ¿qué se puede hacer? Porque la reactivación económica, sí hay que reactivar económicamente, pero lleva un tiempo. Mientras tanto, el Ecuador va a estar en una situación bien crítica, en donde nos va a estar faltando hasta para pagar sueldos mensuales. Claro, tenemos los primeros meses del año donde se pagan los impuestos y eso le dará un poquito de liquidez al gobierno, pero mientras, nosotros tenemos un aparato privado, un sector privado muy, mejor dicho, débil, que no va a reaccionar rápido por más medidas buenas que se tomen. ¿Qué vamos a hacer el próximo año? ¿Vamos a estar tapando un hueco, poniendo un parche? ¿Qué va a hacer el Ecuador? ¿Qué medidas le pueden permitir tener mayores ingresos? Más allá de cobrarle los impuestos a los que no quieren pagar, que son los grandes empresarios, que van postergando, presentando recursos legales, hasta que venga un presidente de la República como el que se nos fue, que les pueda condonar o tapar o no cobrarle. ¿Qué se puede hacer, economista? Bueno, una reforma tributaria que revise las excesivas exoneraciones tributarias es automática. Si al otro día empieza a recaudar más fondos. Entonces, el problema aquí que tenemos en el país es que se han exagerado estas concesiones de incentivos tributarios a tal punto que simplemente el Estado está desfinanciado. Y claro, la austeridad, sobre todo en la inversión pública, que prácticamente ha desaparecido, tiene un impacto sobre la economía, que es el estancamiento económico. Si recordemos que el primer año del gobierno de Lasso tuvo una bonanza. Es decir, en primer lugar, los precios del petróleo otra vez sobre los $100 del barril. Recibió esa donación extraordinaria, esa emisión extraordinaria de derechos especiales de giro del Fondo Monetario. Al Ecuador le correspondió como 900 millones. ¿Pero qué hizo el presidente? Tomó esos recursos y los colocó fuera del territorio nacional, en la reserva monetaria. Pero son decisiones políticas, o sea, decidió ir por el lado de la austeridad, golpeando al pueblo ecuatoriano, golpeándonos los ecuatorianos y destruyendo la capacidad de la economía. Es que esta es la crítica que se le viene haciendo al Fondo Monetario Internacional desde siempre. En todas partes donde ingresa el fondo destruye la economía, porque para pagar una deuda lo que tenemos que hacer es producir más, no producir menos. Si producimos menos, entonces cada vez se reduce la capacidad de pago, lo que ha pasado. La deuda ha seguido creciendo, pero la inversión pública ha seguido cayendo. Entonces, si no hay producción, ¿cómo pagamos una deuda? La deuda aquí entonces ha seguido creciendo para gasto corriente, lo cual además es inconstitucional, ¿no? Veamos qué explicación da el gobierno, los gobernantes.
cada vez empobreciendo más al pueblo ecuatoriano. No es viable esa forma de manejo. Entonces hay que dar un vuelco, dinamizar la inversión, porque se dinamiza la inversión, aumenta la inversión pública. Si solo se redujeran en la mitad de las exoneraciones, ya tenemos 3.500 millones, que es automático, porque ya tienen que cada año, cada mes, volver a pagar los impuestos que tenían que pagar. Entonces, ingresan esos recursos, se canalizan automáticamente a la inversión, que de todo lo que está pendiente y abandonado, carreteras en pésimo estado, escuelas destruidas, pero sobre todo el tema de la inseguridad, ¿no? Que no, la policía, por lo menos aquí por el barrio, pide que le apoyen para la gasolina, porque no tiene, los vehículos están deteriorados, los patrulleros. Economista, discúlpeme, ¿qué exoneraciones se pueden cortar? Mire, yo cortaría todas las que se han dado en los 2 últimos años, porque fueron a dedo. Pero se pueden, en realidad, en una situación tan crítica como la que hemos llegado, porque hemos llegado a un punto en el que una deuda con la que no tenemos para pagar esa deuda, ¿no es cierto? No hay los ingresos suficientes para pagar esa deuda. Entonces, a ver, revisemos las exoneraciones. No tengo a la mano, pero el SRI sí tiene una descripción de quiénes son los exonerados. En todo caso, en su informe, en el anexo de gasto tributario, porque esto se llama gasto tributario, del presupuesto general del Estado 2023, del año en curso, lo que dice el propio SRI, el decil más alto de ingreso, estoy leyendo, el 10% más alto de ingreso, en el caso del impuesto, de las exoneraciones del impuesto a la renta, concentra el 83.7% del beneficio. En contraste, el 70% de la población de menores ingresos se beneficia con el 1.9% del beneficio. O sea, política de concentración del ingreso. Ya se beneficiaron, ya han recibido alrededor de 56.000 millones. Ya basta, tienen que contribuir con el país, tienen que contribuir con la seguridad. No podemos seguir por esa vía de austeridad con una reducción tan grande de la inversión pública. Entonces, en este momento, yo reformaría los beneficios que se consideraron en la ley tributaria, que era a favor de las petroleras, de las mineras, de los grandes importadores, del sector turístico, pero el más alto. ¿Por qué esos beneficios cuando tenemos una economía estancada? Perdón. Entonces, allí está la plata, y lo otro es tasas de interés. Hay que revisar. No puede ser que el único sector que sigue teniendo grandes beneficios es el sector financiero. O sea, a costa de sacrificar al conjunto de la población. Sí, por esos dos lados tenemos, obviamente, es decir, el país es un país que tiene mucho potencial. Revisar, por ejemplo, las tarifas que se están reconociendo a las empresas petroleras privadas como costo de producción. Es decir, allí hay también una cantidad de fondos. El beneficio se concentra básicamente para las petroleras. Pero los dueños del petróleo son los ecuatorianos. Perdona que estoy afónica, pasé hace poco otra vez por COVID y no me acaba de pasar la... Economista, escúchame una cosa. Pero tenemos un presidente candidato. ¿Usted cree que pueda tomar las medidas correctas con toda la presión que tiene y pensando también en las elecciones que se van a dar para el 2025? Eso es un problema. Si el pueblo ecuatoriano se da cuenta de que el presidente es capaz de quitar ciertos beneficios, porque esos son beneficios tributarios. No estoy diciendo que les aumenten los impuestos, no, que les cobren lo que tienen que pagar. Nada más. Que contribuyan como los demás contribuyentes. Es decir, aquí hay empresas que cumplen siempre con el pago de sus impuestos. Ciudadanos, la mayoría que pagamos los impuestos. El consumidor, el IVA, se lo paga puntualmente. ¿Por qué se ha llegado a unos beneficios tan excesivos en una economía que no puede hacerlo? Es decir,
beneficios tributarios superiores al déficit. Dicen que vamos a tener un déficit de 5.000 millones y tenemos beneficios tributarios por 6.900 millones. Estamos mal, pues. Claro. O sea, es clarísimo. No se puede conceder beneficios tributarios cuando no hay plata y seguir endeudando al país cuando ya no hay, se ha llegado al límite del endeudamiento. El riesgo país está por sobre los 2.000 puntos. Quiere decir que no se puede colocar bonos en los mercados con tasas sobre el 20% de interés. Si hemos llegado al límite y en ese límite no tenemos más remedio que mirar hacia adentro y decir, a ver qué estamos haciendo mal, pues. Y simplemente eliminar estas excesivas exoneraciones. A lo mejor algo se justificará por ahí, habría que ubicar, ¿no? Porque sí, hay eso, devolución del IVA a tercera edad, por ejemplo. Pero incluso eso, o sea, en un determinado momento, cuando tenemos una crisis como la que tenemos en este momento, bueno, tenemos que revisarlas, pues. Revisar. El SRI tiene, vuelvo a repetir, porque son algunas leyes las que, en base a las cuales el SRI tiene muy claro, porque es su obligación, cuánto pierde de ingresos el Estado por cada uno de las decisiones de exoneración, cuánto pierde el Estado por esos absurdos costos de producción que reconoce a las petroleras privadas. Hay determinados momentos en el que el costo de producción es más alto que el precio al que estamos exportando. Entonces, ¿qué? ¿Estamos subsidiando otra vez a las petroleras? Es decir, poner sobre la mesa todos los subsidios, porque pagar más de lo que corresponde por costos de extracción del crudo es un subsidio. Están subsidiando a las petroleras. ¿Por qué? Se ha denunciado, por ejemplo, que hay una minera que ha pagado al Estado en todo el año 2022 $100 millones por regalías, pero por exoneraciones por electricidad ha recibido 200 millones. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos pagando a las mineras para vengan a cargar con la minería y destrocen la naturaleza. Es que, ¿qué pasa aquí en el Ecuador? Entonces tenemos que, todo eso se llama poner orden, no el orden que pone el Fondo Monetario. El orden que pone el fondo es un desorden, es decir, este es el resultado que tenemos ahora, ¿no? Este es el supuesto. Programas con el FMI vigentes hasta diciembre de 2022. Es decir, un caos, una política de concentración de la renta. Claro, se deteriora la situación de las empresas públicas con la secreta intención de desprestigiarlas y luego privatizarlas. Se deteriora la situación económica con la intención de decir, mire, como tienen ese déficit, ahora tienen que vender los mejores activos que ya los tienen identificados. Pero tengamos claro los ecuatorianos, tenemos que defender los activos públicos. No se puede permitir, por ejemplo, que la hidroeléctrica sopladora, que ya la tienen prevista en el presupuesto del 2023, la supuesta monetización, que es un disfraz, es la privatización. Es decir, identifican los negocios más rentables, los que más rentas dan a los ecuatorianos, al presupuesto general del Estado, para transferirlos al sector privado sin capital de riesgo, sin inversión de riesgo. Eso no se puede permitir, porque eso es empobrecer más todavía al pueblo ecuatoriano. Entonces, aquí el orden que tenemos que poner es un orden en el que todos contribuyamos para que se recupere la inversión pública, para que haya más empleo y no tengamos una estampida de ecuatorianos, no continúe ese desangre de los ecuatorianos con un enorme sufrimiento que causa a las familias. Entonces, el país tiene potencial. Esto es lo que hay que mostrar a los ecuatorianos. El país tiene potencial, no es un país quebrado. Es un país que tiene un enorme potencial, pero que ha sido manejado de esta manera, como estamos mostrando. Gracias, economista, por haber conversado con nosotros y esclarecernos desde su punto de vista lo que pasa en el país y cómo solucionarlo. Un gusto haber conversado con usted. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.